Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Bueno, todavía, como saben, los estamos haciendo el programa desde casa por esta cuarentena. Estamos respetando nuestro gobierno que nos tiene en casa. Así que vamos a hacer así el programa, pero hoy tenemos un buen amigo, un hombre de Dios, alguien que respeto profundamente, lo amo muchísimo. Hemos pasado algunas cosas juntos y bueno, creo que somos amigos y él me ha bendecido tanto en mi vida. Hoy está con nosotros el pastor Pablo Chir, directamente desde Misiones. Hola Pablo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, amigo? Hola Juan, un gusto inmenso saludarte. Valoro lo que sos, lo que haces y cómo el Señor te usa y te admiro profundamente y sobre todas las cosas porque Dios hace maravillas cuando obra a través de tu ministerio y lo he visto, lo he experimentado y he estado con vos en lugares como la cárcel de Olmos donde Dios ha hecho cosas tremendas con tantas personas necesitadas y aquello fue un gran impacto cuando estuve por allí. Así que el Señor te usa y te bendice y nos bendice a través de tu vida, Juan. Gracias, amigo. ¿Viste? Pues sabes que alguien una vez me dijo, mira, cuando tus amigos hablan de vos, créele la mitad de la mitad. No, pero en este caso hay que agregar un 100% más. Así Bueno, que gracias, amigo. gloria sea al Gloria a Señor Dios, porque claro. Él hace la Te obra. quiero Él mucho, hace vos la sabés. obra. Contanos, Pablo, ¿dónde naciste? En Leandro en Alem, aquí en la provincia de Misiones, donde vivo actualmente. Nunca me he ido de esta ciudad que tiene más o menos 40.000 habitantes. Ay, qué bueno. Es una ciudad de inmigrantes. Mis abuelos paternos fueron fundadores de esta ciudad, Mm. así que tenemos ¿De dónde vinieron, Pablo? Vinieron de Brasil, pero mis bisabuelos son alemanes, Alemán. probablemente de Berlín, porque en Mira. Berlín hay muchos Church que emigraron a Rusia y de Rusia a Brasil y de Brasil ingresaron a comienzos del siglo aquí a esta zona que era pura selva y abrieron las picadas, como decimos aquí, los primeros caminos y cultivaron la yerba mate y fueron pioneros en todo sentido. Qué bueno. ¿Cómo fue tu infancia ahí? Porque me imagino 40.000 personas se deben conocer todos, no sé, se me ocurre. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue maravillosa. Mi padre era agricultor, criado en la chacra, y en ese sentido puedo decir de que disfruté de ese tiempo maravilloso, en medio de la naturaleza, con las frutas, con las verduras propias, con los Qué bueno. animales. Mi mamá ordeñaba la vaca y nosotros al lado pedíamos el jarrito para tomar la leche ahí, Qué ¿no es bueno, cierto? qué Estas bien. cosas fabulosas. Y bueno, fue una infancia feliz. Mi papá y mi mamá eran muy sencillos, muy humildes, pero nos dieron todo el amor del mundo, y las cosas materiales que recibíamos no eran muchas, pero eran generosas porque siempre tuvieron un gran corazón. Y bueno, nosotros aprendimos del ejemplo de ellos, los 4 hermanos, porque somos 3 varones y una mujer. Mira. Aprendimos de ellos los valores, los principios realmente extraordinarios que siempre nos inculcaron. ¿Eran creyentes cristianos ellos? En realidad no. Mira. Mis abuelos maternos en Brasil
eran de una familia bautista, Ujú, inclusive hay pastores bautistas de apellido Koch, se pronuncia, pero el apellido Koch es muy conocido por el Bacilo. ujú. Y mis padres, o mejor dicho, mis bisabuelos Church eran luteranos de la Ah, Iglesia del mira. Río de la Plata. Ah, mira Y vos. mi papá y mi mamá no iban a ninguna iglesia. Mm, Interesante, ¿no? mira. Y mi mamá se convirtió allí cuando yo tenía más o menos 12 años de edad en una campaña evangelística con un pastor cordobés de apellido Irusta, Mm, y ahí se convirtió una tía mía y fueron los que después nos acercaron al conocimiento de la verdad, porque verdaderamente estaba en el corazón de ellos el amor al Señor, porque mi mamá me enseñó a orar en alemán, me acuerdo, mm, todavía me acuerdo la oración en alemán, de sí. rodillas frente a la cama, siendo muy niño. O sea, mi mamá tenía en su corazón la Mm, convicción de lo que era Dios, quién era Jesucristo, pero no había tenido una experiencia personal, y esa experiencia se produjo ya de adulto, ¿no? y, Mi papá simpatizaba, mi mm, papá nunca nos prohibió, al contrario, nos acompañó siempre, y inclusive con mi vocación pastoral a posteriori, como mm. evangelista también, siempre tuve un respaldo extraordinario de mi papá y de mi mamá. Claro, y bueno, veo que recibiste al Señor de esa forma. ¿Y cómo conociste a Alicia? Contanos. Y esto es un milagro, verdaderamente. Viste, Juan, cuando uno llega a una edad que ya quiere casarse, yo le escapaba bastante a esto, ¿no? Porque me dedicaba realmente al evangelismo y trabajaba en la empresa familiar, porque mi papá luego con mis tíos construyeron una empresa familiar que se dedicaba a la elaboración de té y Mm, a exportar té. Y bueno, yo me involucré allí de muy joven, y entre la empresa y mi tarea evangelística los fines de semana, que viajaba por todos lados, prácticamente no pensaba en casarme, pero ya allí, pasando los 30, empecé mm. a orar en serio que el Señor me diera la gracia de encontrar la persona idónea. Claro. Y fuimos en un viaje con un grupo a la Alianza Mundial Bautista Los Ángeles, Estados Unidos. Ujú. Yo era amigo con el hermano de mi esposa, Raúl Cialaba, Ah, muy conocido. sí, claro. Raúl es presidente del CALIR, Sí, está en sí. la Asociación Bautista Argentina, fue un líder, o es un líder bautista, Ujú. y a ella no la conocía. Y Mm, bueno, estuvimos en el Congreso y después viajamos más de 2 semanas con ese grupo, de mm. los cuales estaba Carlos Caramuti, Jorge Ah, mira. Ferrari, que son líderes bautistas muy conocidos. Jorge, muy amigo, sí, lo quiero mucho. Bueno, sus familias, ¿no es cierto? Viajamos por 4 estados americanos, Mm, y allí nos empezamos a conocer, y bueno, creo que ahí nos enamoramos y tuvimos mm. un tiempo de novios, y nos casamos, y ella, siendo médica pediatra, ya era una médica pediatra que Ah, mira. trabajaba muy bien en Buenos Aires, dejó todo para venirse a vivir Mm, aquí a la Misiones. flechaste, Pablo, la flechaste mal. Impresionante, ¿no? Mira, Y alguien que ama mucho Buenos Aires, los mira, sigue amando y sigue claro. extrañando Buenos Aires, ¿no? Así Mira que vos, se qué vino bueno. acá, y acá ejerció la medicina con mucha vocación, porque ella es neonatóloga, trajo muchos chicos al mundo, fue directora del hospital de Leandro y Alem por muchos años, Sí. y sigue aún, ya ahora en edad avanzada, ¿no es cierto? Pero sigue todavía trabajando, y de alguna manera generando esa empatía que generan los pediatras con sus Claro, pacientes. claro, extraordinario, qué bueno. Pablo, y algo fuerte para nosotros. Bueno, yo te conocí, la verdad que dije, wow. Me hablaron primero de vos y yo que quiero conocer a este hombre, porque en la época que nadie hablaba de la política, de nosotros, los cristianos evangélicos habló, vos ya estabas haciendo política. Contame, ¿cómo surgió eso Y de la sí, política? hace más de 25 años que estoy en esto. En realidad, no hay casualidades. Yo creo en las causalidades y en el llamado que Dios hace. Dios me dio a mí varios dones, y uno de los dones es el liderazgo. Y Ujú, en la comunidad ejercí siempre ese liderazgo,
primero en la iglesia, con los jóvenes, después también me ordenaron al Ministerio de la Evangelización, fui pastor de la Iglesia Bautista Sion, donde todavía estoy involucrado totalmente en Leandro en Alem, y a su vez en el ámbito de la empresa. Yo pasé a presidir la empresa familiar. Y mi tarea siempre fue bivocacional. O sea, yo no fui un pastor full time, no estuve dedicado tiempo completo al pastorado. Y allí la gente, diríamos que quería una ciudad mejor, fueron a verme y a ofrecerme la posibilidad de ser concejal de mi ciudad. Y algo adentro mío, porque Dios es así, Dios te prepara, Dios te va de antemano diciendo vos tenés que hacer algo más. Y yo sentía dentro mío que tenía que hacer algo más por la ciudad, más que predicar, más que evangelizar, tenía que hacer algo que tenía que ver con la vida pública. Y acepté ser candidato a concejal y en la primera elección fui electo concejal. Wow, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el año 93, 94, porque cumplí ese mandato de 4 años en un consejo deliberante magnífico donde con la oposición trabajábamos unidos, era un consejo deliberante de maravillas, o sea, fue una experiencia maravillosa donde hicimos muchas cosas positivas. Y cuando terminé el mandato me volvieron a ofrecer para encabezar la lista, para seguir siendo concejal, y allí gané las elecciones para concejal y nuestro candidato a intendente las perdió por 50 votos y yo las gané por 50 votos. O sea, una cosa increíble porque cortaron boleta, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y por eso fui elegido presidente del Consejo Deliberante de Leandro en Alem, con un intendente de otro signo político, ¿no es cierto? Pero como yo siempre tuve en claro que la cosa no pasa por el signo político, sino que pasa por el servicio, y la política es servicio, trabajamos en forma mancomunada durante 6 meses y Misiones empezó a tener una tremenda crisis en el ámbito educativo. Los docentes de huelga ocupaban las plazas, carpas, etc. Y en un momento determinado, sorprendentemente, yo era congresal del Partido Justicialista, inclusive, en un momento determinado me llama el gobernador de la provincia y me dice, porque mi sobrenombre es Poi, soy Pablo, pero mi sobrenombre aquí me conocen todos como Poi. Me dice, Poi, yo quiero que vos seas ministro de Educación. ¿Te imaginas, Juan? Una cosa insólita. Claro. En mi vida se me había ocurrido ser ministro de Educación. Si bien es cierto, nosotros tenemos un hogar de niños con la iglesia, una escuela también, y ya habíamos iniciado la escuela. Fui uno de los fundadores y bueno, te digo al margen que hoy presido la junta directiva de esa escuela, que tiene 800 alumnos, inclusive con la Universidad Siglo XXI, donde tenemos 220 alumnos en la universidad. O sea, la escuela ha crecido mucho, pero en aquel entonces yo era un ignoto, no conocía mucho de lo que es el ámbito de la educación y menos de la administración educativa. Pero Dios obró en mí y allí 2 consejeros pastorales muy importantes, que fueron mis pastores realmente, el pastor Alberto Ziegler, que dirigió muchos años Radio Transmundial en la Argentina, y el pastor Luis Cereza, un destacado pastor bautista que falleció recientemente, los 2 ya están fallecidos. Hablé con ellos y pedí el consejo de ellos y ellos me dijeron, anda. Y también la iglesia me respaldó porque la iglesia asumió el compromiso de orar por mí. Wow. Y cuando fui en medio de ese tremendo conflicto, y para ser sintético, ¿no es cierto? Sí. Dios me dio una gracia que jamás pensé que lo sobrenatural se transformara en algo natural cada día. Yo salía de Alem y iba pidiéndole al Espíritu Santo que me dé la gracia y la sabiduría de hacer lo correcto, lo necesario, y en el camino el Espíritu Santo me decía, ahora tenés que ver a tal, hacer esto. Inclusive, como estaban en la plaza, habían tomado la plaza, una mañana
tuve la absoluta convicción, andá a comprar facturas, andá a tomar mate con los gremialistas. Era una locura, porque los gremialistas Pero claro, aborrecían a los pero políticos, por porque era la supuesto. época del famoso IETE, del descuento del 13% a los docentes y a todo el empleo público, era tremendo. Y así fui allí, el periodismo sorprendido, vinieron en masa, me encontraron a mí ahí tomando mate con los docentes. Esperaban el boxeo los periodistas, decía, ¿cuándo lo van a boxear a este hombre? Y ahí se empezó a quebrar todo, ¿no? El Espíritu de Dios quebró esa huelga y encontramos las soluciones que no eran las que ellos esperaban, porque no había dinero en esa época, eso era en el 2002, en el 99, de julio del 99, cuando empezó la tremenda crisis que duró el 2000, el 2001, que nadie se olvida de esa, la peor crisis de la historia que se llevó. Tuvimos 5 presidentes en esa época, ¿no es cierto? Claro, bueno, fue muy feo. Así que Dios me permitió que se superara esa crisis educativa, estableciéramos una excelente relación con los gremios, logramos establecer un vínculo, y eso el gobernador quedó perplejo, quedó sorprendido, pero yo lo atribuyo a la obra maravillosa del Señor. Yo fui simplemente un canal por el cual obró el Espíritu Santo. Y ahí el gobernador me ofreció ser su compañero de fórmula en el 2003, ya superada en parte la crisis económica con el gobierno de Duhalde, y en ese momento apareció Néstor Kirchner en escena, ¿no es cierto?, como candidato a presidente, y yo fui compañero de fórmula de Carlos Rovira, y ganamos las elecciones, le ganamos a Ramón Puerta por amplio margen, fue tremendo. Pero ahí se da una cosa también. Muchas veces cuando iba a Posada por cuestiones de la empresa, yo pasaba por enfrente de la Casa de Gobierno, y eso que no se puede explicar. Algo me decía, un día vas a estar acá. Y yo decía, ¿cómo voy a estar si yo no estoy en política? ¿No? Claro. Bueno, la sala de situación de la vicegobernación está justo sobre una de las principales calles de Posadas, que se llama Félix de Azara, y fue en esa sala donde después, como vicegobernador, todos los lunes venían los pastores del Consejo de Pastores de Posadas a orar conmigo, y ahí nos arrodillábamos y alabamos al Señor. Y yo atribuyo que Misiones tiene una bendición particular y especial, y vos la conocés. Hoy Misiones es una de las provincias que menos coronavirus tiene, es una provincia que en lo económico está funcionando, que se siguen exportando todos sus productos, que nuestra ciudad prácticamente no tiene desocupación. Y lo digo así, hay una bendición especial en esta provincia. Y eso se lo atribuyo al pueblo de Dios. Un pueblo que podrá tener sus fallas, porque después en el 2007, cuando fui candidato a gobernador, perdí por escasísimo margen, porque creo que allí el diablo obró de una manera negativa y hubo sobornos. Ese día estaba con vos, yo recordás. ¿Te acordás? ¿Te acordás ese momento? Te acompañé doloroso? Ese día. Te acompañé. Eso, y fue gracias al Señor que estuvieras, porque fue como Moisés cuando Dios le dijo, bueno, hasta aquí te traje y ahora no vas a entrar a la tierra prometida, y fue Josué, ¿no?, el que entró. Pero allí está la gracia del Señor, y yo quiero decir eso. Dios me mostró pocos meses después en el pasaje cuando Jesús le lava a los discípulos los pies a los discípulos, y Pedro no quiere que le lave, y sintetizando, al final Jesús le dice a Pedro, hay cosas que no entiendes ahora, pero las entenderás después. Claro. Yo no hubiera podido ser gobernador de Misiones con Cristina como presidenta de la nación, porque de más está decir a los oyentes, y vos lo sabes perfectamente, todo lo que empezó a gestarse en ese momento, y yo no hubiera admitido muchas cosas que no quiero en este programa entrar en detalles, ¿no es cierto? Porque no tenía nada que ver con mi ética, con mi moral. Lógico. Ahora, una pregunta que tengo.
Cuando vos fuiste electo como vicegobernador de la provincia y le dijiste a los pastores, soy vicegobernador, por decir algo así brutamente, ¿qué dijeron los pastores? Contame esa parte. La mayoría me Mm. apoyó en oración, se comprometieron a orar conmigo y por eso después venían todos los lunes a la vicegobernación a orar, nunca menos de 5 o 6. El Consejo de Pastores eh, fue el que me apoyó incondicionalmente, Qué el bueno, Consejo de Posada fundamentalmente, pues no qué quiero bueno. entrar en detalles con el Sí, Consejo sí, sí. Provincial, que después me crearon mala fama cuando fui candidato a gobernador, pero eso es hilo de otro costal. La realidad es que los pastores aceptaron que esto era un ministerio, que era Mm. un llamado del Señor a desarrollar en un campo transcultural, campo misionero transcultural, lo denomino así porque sabemos lo que es un ámbito de la función Sí, pública con por la supuesto. corrupción, con Por la supuesto. infidelidad matrimonial que Pablo, existe. ¿hubo algún otro que vos sepas? Porque yo no tengo conocimiento de eso. ¿Hubo algún otro vicegobernador cristiano en la historia nuestra? No hubo. El que fue candidato a vicegobernador fue David Schleret en las últimas Sí, elecciones en en el Neuquén, pero sur, no sí. fue electo, No ¿no es llegó, cierto? sí, O sí. sea, por ahora soy el único que Mirá llegó vos. a ese cargo y que fue candidato a gobernador con chance de ganar, porque Sí, hasta el sí, último día, Juan, vos sabés que yo le llevaba 10 puntos al que fue electo gobernador, que es Maurice Clos. me acuerdo Eh, totalmente. Recuerdo que todo. todas las encuestas me daban ganador y Claro. por eso estoy convencido que hubo Bien, fraude y esto se certificó a posteriori, pero bueno, sí. no Pero quiero bueno, entrar es en otro eso. tema. Escúchame, ¿cómo? Después fuiste diputado también. Pero, Claro, pero, claro, porque porque estuve yo dos, un día me acuerdo que fui a verte y vos eras diputado. Digo, pero ¿cómo era diputado? Sí. claro, tuve 2 años en el ostracismo, ¿no? Porque volver a la empresa con la frente marchita, Mm. como dice el tango, después de haber sido conductor de la empresa, yo había dejado prácticamente, había dejado la función, pero me recibieron, la familia me aceptó y fue mi sustento, porque yo quedé en la calle, ¿no? Quedé Claro, en la calle. claro, claro. Y gracias a Dios, del 2007 al 2009 tuve nuevamente la empresa y en el 2009 fui candidato a diputado y fui electo diputado. Tuve 4 años que fue una magnífica experiencia también, Mm, en ese caso como opositor, ¿no? ujú. Pero una oposición constructiva que me permitió que se sancionaran leyes muy importantes como la de capellanía en la provincia de Claro, Misiones. Misiones recuerdo. es creo que una de las pocas provincias, Juan, vos que sos capellán, nuestro maestro, el gran maestro de la capellanía Sí, sí. mundial. Sí, Así sí, que no, vos sabés, Misiones, está el Chaco, pero no, en el Chaco lo llevamos también. ¿Te acordás que te fui a ver? sí, claro, Pero en el Chaco hubo algunas situaciones políticas que no permitieron que se efectúe, digamos. Pero sí está la ley, porque Capitaní la firmó y todo eso, ¿viste? Creo que era el número 100 o 105. Que después fue lo que hablamos y que, bueno, que ustedes lo pusieron y hay gente ahora trabajando, me dijeron. están trabajando en el servicio Pero penitenciario, siempre, están siempre trabajando ustedes en la primero, la policía. primer provincia que tiene capellanes pagados por el gobierno Pagados por el evangélico. gobierno. Totalmente, pero vos sos Dios, el Dios. pionero, porque vos me inspiraste a mí a llevar ese proyecto, Juan. No, Así pero que vos sos un héroe, así te la digo. sos coautor de todo eso. Pero sos un héroe, hermano. Siempre te lo No. digo, sos Y un héroe. después lo que no pudimos lograr, que tuvo dictamen de comisión favorable, pero el ingeniero Rovira no quiso llevarlo al recinto, es un proyecto de ley muy importante que es el de objeción de Ah, conciencia, sí, claro. Ah, que estuvimos a punto de aprobarlo, mira, ¿no es cierto? Y está ahí, está en la Cámara, lo tienen, difícil, pero difícil. nunca Claro, lo políticamente aprobaron. muy difícil, ¿no? Muy Sabes. difícil porque eso coarta de muchas cosas, ¿no? Claro, Eh, claro. y realmente es una pena porque si nosotros tuviéramos en Misiones la ley de objeción de conciencia, no tendríamos ningún problema en que los médicos Claro, el se nieguen a aborto, hacer claro, aborto. todo. Sí, sí, lo que In- conoce. Inclusive es un beneficio para los adventistas que guardan el sábado en cuanto a Sí, su posición de no trabajar el sábado, ¿no es cierto? Pero sí. bueno, no pierdo la esperanza de que eso también se apruebe. Pablo, queda 1 minuto y medio. Decinos lo que tenés en tu corazón.
Esto llega, escúchame, el programa llega a 17 países, ¿eh? Así que, Fantástico. sí. Cuando a mí me preguntan si el cristiano debe involucrarse en política, yo le digo, si podés evitarlo, evítalo. Pero si Dios te llama a ese campo misionero, no le digas que no, porque Él va con vos. Y con la garantía de saber que el Espíritu Santo va con vos, eso te da la seguridad del éxito. Y en realidad yo que creo en los dones espirituales, que en el Nuevo Testamento son más de 27, el Señor nos ha dado esos dones para ejercerlo en el mundo. Nosotros no somos luz de la iglesia, somos luz del mundo. Por supuesto, la iglesia está en este mundo, aunque no es del mundo, pero el Señor nos manda a ser sal y luz, y por eso Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús tiene que ser siempre nuestro tesoro principal, y llevar a Jesús al ámbito de la función pública es una misión muy importante. Por eso les digo a los jóvenes, hombres y mujeres, que se involucren si el Espíritu Santo les llama, pero ojo, capacítense. No hay que improvisar, no es para cualquiera. Las tentaciones son muy grandes, las de la corrupción, las tentaciones que tienen que ver con el sexo, las tentaciones que tienen que ver con el poder. Hay que ser fuerte, firme y sólido en la fe y siempre tener el apoyo de la iglesia. No usar a la iglesia para hacer política, pero sí que la iglesia esté orando por vos y que los pastores estén al lado, porque, ojo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Juan, y lo sabemos. Por lo cual, al estar rodeados por los pastores en oración, en comunión, eso nos da la posibilidad de equivocarnos menos. Nos vamos a equivocar, pero aún equivocándonos, el Señor está con nosotros. Por eso, gracias por esta oportunidad, Juan, y valoro muchísimo porque vos sos un ejemplo para mí y me inspirás, y Dios me dio la gracia de tenerte como amigo y me ayudaste tanto en ese paso por este ámbito de la función pública. Gracias, amigo, te quiero mucho. Yo también. Se nos termina el programa. Quiero decir a los que nos están viendo, este es un hombre de Dios, es un héroe nuestro. Yo lo considero así, no me importa lo que él diga. Es un héroe nuestro, es un hombre que ha transitado por los lugares más oscuros, más difíciles y más terribles y ha salido airoso gracias al Señor. Por eso quiero decirte, si Dios te ha llamado, métele para adelante porque, ¿sabes qué? Adelante viene lo mejor. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.